días, hermanos. Qué bueno verlos. A veces necesitamos que lo que se hace cotidiano y lo damos por sentado nos falte, ¿no? ¿Verdad? Para que uno logre apreciar en su justa medida esas cosas. Así que damos muchas gracias a Dios siempre por la maravillosa oportunidad que nos permite en medio de toda esta crisis y esta pandemia que nos ha mantenido tan distanciados, tan separados, el poder ver la iglesia del Señor, la iglesia de nuestro Dios reunida, el poder juntos, congregados, glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que es un gran placer, hermanos, el poder verlo, aunque sea la mitad del rostro, aunque sea viendo la mitad del rostro. De vez en cuando bájese la máscara para que uno logre mantener siempre fresca en nuestra mente el rostro de cada uno de ustedes. Así que damos muchas gracias al Señor. Bien, vamos a continuar en esta mañana en la voluntad de nuestro Dios con nuestro tema, que ya tenemos un tiempo hablando de él, de la gratitud a nuestro Dios. Y vamos a un texto que ya hemos también mencionado, que nuestro hermano Franklin más luego va en el estudio de Primera Tesalonicenses que he estado desarrollando. Tuvimos un tiempo maravilloso, tanto Franklin como yo, llevando. Y vamos a un texto que ya hemos también mencionado, que nuestro hermano Franklin más luego va en el estudio de Primera Tesalonicenses que he estado desarrollando. Tuvimos un tiempo maravilloso, tanto Franklin como yo, llevando una serie de estudios que yo creo que en mucho tiempo no vamos a lograr otra vez una hazaña como esta. 40 estudios en poco tiempo, o sea, y están ahí en las redes. Ojalá que ustedes se tomen el tiempo para irlos escuchando cada uno de ellos en la tranquilidad de sus casas, porque lo hicimos con mucho amor. Entendíamos que era a través de la palabra de Dios que la iglesia podía ser fortalecida, consolada sería el término, ¿no? ¿Verdad? Pero el término consolación a través de las Escrituras no es como lo que entendemos o sobreentendemos en el español, que es como pasarle la mano. No, la palabra de Dios nos enseña que la consolación que tenemos que buscar es la que viene del Señor. Y su consolación es no que nos quite los problemas o dificultades por las que estamos atravesando, sino que nos fortalece para que podamos salir victoriosos en medio de ello. Bien, dice el apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses capítulo 5 y versos, me voy a apoyar en el verso 18, pero para que tengamos capítulo 5 y versos, me voy a apoyar en el verso 18, pero para que tengamos una idea completa de estos principios fundamentales que el apóstol Pablo está señalándonos aquí, haciendo un resumen bien apretado, pero muy preciso, sobre esas virtudes cristianas, esos principios fundamentales para poder vivir una vida espiritual saludable. Son prioridades que el creyente tiene que tener para que nuestra vida cristiana sea verdaderamente exitosa. Dice el apóstol Pablo, comenzando en el versículo 16, estad siempre gozosos. Versículo 17, orad sin cesar. Y verso 18, que es en la que estamos apoyados, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y nos sigue diciendo en el verso 19, no apaguéis al Espíritu,
No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Dar gracias, o más bien también ser agradecidos, podría, hermanos, parecernos una actitud de las más naturales del ser humano, pero lamentablemente nuestra condición de seres caídos en pecado nos inclina a no ser capaces de ver y reconocer el bien que recibimos por parte de los demás y también muy particularmente y muy abundantemente de parte de nuestro Dios. Y Dios quiere, hermanos, que seamos agradecidos en todo tiempo, en todas las cosas, en cualquier circunstancia en que nos encontremos, aun cuando no tengamos pleno entendimiento de todas esas circunstancias, todos esos tiempos por los cuales vamos a tener que seguir atravesando y todas esas cosas que vamos a tener que seguir experimentando, el pueblo de Dios, mientras estemos aquí en este mundo. Ese es el tema del apóstol en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 18, en donde el apóstol Pablo pide a la iglesia una actitud de gratitud a toda prueba. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La palabra griega para todo es paz, que significa cada uno, toda clase de, todo, pleno, sumo, absoluto, sin excepciones. Además, la palabra gratitud, eucharisteo, proviene de la misma raíz que gracia, charis, que significa la misericordia libre e ilimitada de nuestro Dios. La acción de gracias es la expresión de nuestro gozo hacia Dios. Y es por lo tanto un fruto del Espíritu. Es decir, que esta gracia no es la gracia común y corriente que uno dice casi de manera automática, que no, a veces ni la piensa siquiera. Oh, sí, gracias por lo que nos dan. Muchas gracias, pero no nos afecta, simplemente es un cumplido. Pero ese no es el caso de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Es la expresión de nuestro gozo, es de lo que el apóstol está hablando, hacia Dios. Y es por lo tanto un fruto del Espíritu. Sabemos por Gálatas 5:22 que nos dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Es por ello que a los creyentes se nos anima a que abundemos en ella. Nos dice el apóstol Pablo también en Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Así es que, si usted ha sido salvo por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, si está lleno, su vida controlada por el Espíritu Santo, si usted ama al Señor en obediencia, ante esta solicitud solo le queda una cosa por hacer y es obedecer. Por lo tanto, hermanos, comience a aprender, si aún no lo ha hecho, a dar gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Mantener un espíritu de gratitud y alabanza a Dios en todo solo va a contribuir siempre a nuestro favor. Nos va a ayudar a vivir vidas más plenas y confiadas, llenas del gozo del Señor. Como dice el apóstol, está siempre gozoso. De este
Esto es una cadena donde una cosa va de la mano de la otra. Está siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de nuestro Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nos va a ayudar a evitar el error, hermanos, de encerrarnos en nuestros propios problemas y dificultades que nos llevan a cuestionar todo y a todos y amargarnos cuando no alcanzamos a encontrar una respuesta inmediata a nuestras dudas y sufrimientos. A través de esta virtud va a ser posible que glorifiquemos a nuestro Dios en todo lo que Él hace en nuestras vidas. Aún, hermanos, cuando no encontremos ni se nos explique, ya sea ni parcial ni total, la forma en que Dios hace las cosas en nuestras vidas. A veces no logramos entender el porqué de las dificultades y problemas por las que atravesamos. Pero uno se ha mantenido como una vida santa, sana, buena, apartado del mal. ¿Y por qué nos vienen los sufrimientos? ¿Por qué nos vienen los problemas? La gratitud, hermanos, es siempre una actitud que honra, que glorifica a nuestro Dios. Y Job es una muestra más que evidente en el Antiguo Testamento de esa respuesta sobrenatural que produce la acción de gracias en todo. Virtud que espera a nuestro Dios de sus hijos, incluso frente a situaciones de sufrimientos verdaderamente abrumadores, como en el caso que vivió y experimentó Job, que le tocó padecer a este siervo de Dios. Vamos a leer unos pasajes de Job, capítulo 1, y vamos así ver solamente algunas cosas de este siervo de Dios. Capítulo 1, vamos a leer desde el verso 1 hasta el versículo 20. Nos dice así el pasaje, nos dice la palabra de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, y aparte hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Fíjense, cambia el escenario, ¿no? ¿Verdad? Primero la escena de Job, la vida familiar, la vida de este hombre, con estas virtudes tan extraordinarias. Y luego cambia el escenario, ahora sube a los cielos. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjense cómo cuquea Dios a Satanás. Y le pone en la mente a Satanás a Job.
Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, o sea, en tu misma cara, te lo va a blasfemar contra ti. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y fíjense lo que pasa a continuación, luego de haber sido cuqueado. Y un día aconteció, y aquí viene toda la tragedia, el desencadenamiento de la tragedia que empieza a gravitar sobre la vida de Job. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero de Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Job, hermanos, es una muestra, como decía, del Antiguo Testamento, de lo que es esa respuesta sobrenatural que produce la acción de gracias en todo. 4 rápidas calamidades utiliza Satanás, bajo la autorización de Dios, para destruir todas sus posesiones: ganados, siervos e hijos. Apenas 4 sobrevivientes, 4 mensajeros sobrevivieron para traer a este siervo tan abrumadoras noticias, uno tras otro. En medio de sus múltiples aflicciones, nos revela este versículo 20 del capítulo 1, en forma muy escueta y sin adornos, lo que hizo este siervo de Dios. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Pero viendo el contexto previo a estas acciones de Job, para que podamos aquilatar a este siervo de Dios, vemos que este era un hombre bueno. Job era bueno, y no porque lo decía cualquiera, sino porque Dios mismo es quien confirma estas virtudes
de este hombre, que adornaban a este hombre de Dios. Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él no era perfecto en el sentido de que fuera exento. Sin embargo, por la forma de hablar, parece que él había puesto en Dios su confianza para la redención. Dice en el capítulo 19, verso 26, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y que vivía fielmente para honrar a Dios con sinceridad e integridad, tanto en lo personal como en su matrimonio, como también en su labor, su función como padre y sacerdote de su hogar. Era también sumamente rico, más grande que todos los orientales. Es decir, que sus propiedades y ganados eran tan inmensas que era el hombre más poderoso de todos los orientales. Es decir, hermanos, que Job poseía todo lo necesario para poder vivir una vida en absoluta tranquilidad. Estaba quizás como muchos de nosotros, quizás no tenemos que tener todas esas propiedades al alcance nuestro, pero que estamos viviendo tranquilos, en cierta forma, con cierta y relativa tranquilidad. Pero de repente aparece la tragedia, como aparece muchas veces en nuestras vidas, tragedias que nos sorprenden y que nos llevan a veces a preguntar, pero si estábamos tan bien, como siervos de Dios, cumpliendo con todo lo que Dios nos manda en su palabra. Dios, ponderando la rectitud de su siervo Job, manda en su palabra. Dios, ponderando la rectitud de su siervo Job ante Satanás, hizo que éste pusiera su foco sobre él. A los elogios de Dios para con Job, le respondió Satanás, el acusador de las almas, con la respuesta, con las preguntas: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cerrado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos no le has dado bendición? Por lo tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Le está diciendo Satanás a Dios. Job no está ni enterado siquiera de todo lo que estaba pasando allá arriba. Pero extiende ahora tu mano, dice Satanás, a Dios, y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás afirmaba que los verdaderos creyentes, los que confían en el Señor, solo son fieles en tanto que Dios le hace prosperar. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. O sea, toda bendición viene de parte de Dios. Tan pronto, decía él, Satanás, el acusador, que hace y sigue haciendo esa labor. Esto es una ventana que nos abre la palabra de Dios sobre lo que acontece a espaldas nuestras, de lo que está ocurriendo sin nosotros enterarnos. Prosperan. Que tan pronto son privados de su prosperidad, dice él, rechazan a Dios de muy mala manera, blasfemando contra él. Quería demostrarle que la fe de los siervos de Dios podía ser quebrantada, y que aquellos que dicen vivir para glorificar a Dios podían terminar, dependiendo de las circunstancias, glorificándole a Él. Dios permitió que Satanás pusiese a prueba la fe de Job, atacando todo lo que tiene. Palabras de Dios. Y solo con este permiso soberano de Dios, Satanás pudo atacar a Job, excepto en lo físico. Así que, enseguida, sin perder tiempo,
Satanás se precipitó sobre Job con una serie de espantosas calamidades en rápida sucesión. Un día, todas juntas, o sea, no le dejó tiempo a Job, o sea, con toda mala intención. No le dejaba a Job a tiempo para decir, bueno, pero sí, pero no, una atrás de la otra, para quebrar la confianza de Job en Dios. El diablo planificó una primera ola de ataques dirigida a destruir todas aquellas cosas exteriores que le podrían dar a Job la sensación de seguridad. Y esto lo hizo prevaleciendo, o sea, controlando los corazones de hombres impíos para que robaran a Job sus bueyes, sus asnos y sus camellos, y que dieran muerte a todos sus siervos, excepto uno en cada casa. Los sabeos se le llevaron los bueyes y los asnos, y mataron a los criados que los cuidaban. 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimos criados tenía Job. Solo se salvó uno para traer a Job las malas noticias. Solamente escapé yo para darte la noticia. Tremenda noticia. Cayeron rayos del cielo que destruyeron a sus ovejas, 7,000 ovejas, así como los pastores que las atendían. Igualmente, solo se salvó el mensajero de malas noticias. Los caldeos robaron los camellos, 3,000 camellos, y mataron a los criados que los custodiaban, salvándose solamente el mensajero de malas noticias. Resulta importante, hermanos, que observemos las tácticas de Satanás, cómo él trabaja para ir minando la confianza de los siervos de Dios. Pues Satanás, lo que le da resultado, él no lo cambia, no lo altera. Si algo ha funcionado bien, ¿por qué cambiarlo? Vamos a seguir haciendo eso mismo. Momentos trágicos sobre los bienes materiales de Job. Poco o muy poco enterados estaban aquellos hombres cuando atacaban a este siervo de Dios, que eran agentes operaban bajo el control, porque Satanás tiene control de este mundo, que operaban bajo el control del maligno, sino que tuvo gran cuidado también en sus tácticas de dejar siempre vivo a uno, que pudiera correr rápidamente ante Job y golpear su fe con sus palabras. Solamente, venía toda la caterva de lo que pasó, y decía, solamente escapé yo para darte la noticia, es decir, la mala noticia. 3 tragedias, una tras de la otra, ¿no, verdad?, hasta este punto. 3 sobrevivientes portadores de malas noticias, solamente escapé yo para darte la noticia. Y este yo está aquí en una forma sumamente enfática. Es decir, que aún el método escogido por Satanás para dar las noticias a Job es en sí mismo diabólico. Escapé yo para darte la noticia. ¿Cuánto protagonismo, hermanos, hemos tenido que sufrir en esta pandemia? Muchos, por querer ser los primeros en traer las últimas noticias, las malas noticias de esta pandemia, y sin ningún discernimiento espiritual, es decir, sin buscar primero la dirección del Espíritu Santo en la palabra de Dios, y sin saberlos, se han constituido en instrumentos del maligno en lo que comunican, sin tomar en cuenta que al igual que estos mensajeros, minan, dañan, intencionalmente o no, sabiéndolo o no, la confianza
que debe tener el pueblo de Dios en Dios, en sus palabras y en sus siervos. Es bueno que reflexionemos en esto, hermanos. Y antes de darle curso en esta pandemia que nos viene atacando desde hace mucho tiempo de las redes, y pareciera ir como contradictorio porque yo vengo del mundo de las computadoras. La experiencia mía en este mundo, en este campo, es bien amplia. Yo estoy bregando con computadoras desde antes, y no es que no quiero decir que tengo muchos años, o sea, que soy muy viejo, de cuando las computadoras se manejaban con tarjetas. Aquí no hay nadie, yo creo, que haya visto a una computadora manejada con tarjetas. Antes de que tuviéramos la pantalla, que ahora sale muy fácil, y un teclado, había que programarla y buscar los resultados de ellas en tarjetas y en papel. Había que programarla en tarjeta, en una ficha, no como esa que usamos para tomar notas de clases o de la universidad, pero que eran perforadas, y había que programar en ese ambiente. O sea, alguien que viene de este mundo, que ha visto el avance, el progreso en poco tiempo en este campo, que hable así de las redes. O sea, es que desde hace tiempo le tomé el pulso a ella y vi el daño o sea, el bien que hace cuando sabemos manejarnos en ella, pero lamentablemente el mucho daño que hace cuando no sabemos manejarnos en ella. Y no todos tienen esa capacidad para hacerlo y para sucumbir al atractivo de ella. Ese protagonismo en ser portavoces, hermanos, de malas noticias. No tomar en cuenta, hermanos, al coger información de otro lado que nos llega y así mismo seguirla disparando más para adelante sin filtrar, sin ver de qué manera eso va a afectar al pueblo de Dios, sin discernir. El apóstol Pablo, precisamente en este pasaje de 1 Tesalonicenses, nos dice, examinadlo todo, versículo 21, retened lo bueno. Tenemos la responsabilidad de examinar todo lo que llegue a nuestras manos y mucho más aún cuando nos disponemos también a seguir como bocinas propagando esa información. Buscar la dirección del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Buscar la dirección del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Para no minar, hermanos, la confianza del pueblo de Dios en su palabra y en sus siervos. Es bueno que reflexionemos en ello. Páselo primero por el filtro de la palabra de Dios, tome su tiempo y pregúntese primero si es algo que glorifica a Dios y edifica a su pueblo. Pregúntese sencillamente eso. Con esto que estoy pasando, sí, le gustó a usted, pero no simplemente porque le gustó, le pareció interesante, lo dispare para adelante. Pregúntese, eso que voy a transferir a mis hermanos, esa noticia que le voy a llevar a ellos, ¿glorifica a Dios? Si no pasa por ese, ni siquiera pregunte el segundo. Pero por esos dos filtros, hermanos, ¿glorifica a Dios? ¿Edifica a mis hermanos? Si no pasa este filtro, hermano, no le siga dando curso. Que se detenga en usted. No se preocupe por lo que hagan los demás. En usted que se detenga. No se constituya usted en un instrumento de Satanás para dañar la confianza de la iglesia en su Dios. Es algo bien serio. Ser la causa de que otros creyentes tropiecen y caigan en pecado. Tome nota de las palabras del Señor Jesucristo mismo en Marcos 9:42, cuando dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si le atase una
Piénselo. Así también, de su solemne advertencia a los fariseos, y también aplicable a nosotros, mas yo digo, Mateo 12:36, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Ah, no, porque eso no lo dije yo, pero usted lo transmitió. O sea que usted se hace responsable también de esa mala noticia que va a minar la confianza del pueblo de Dios en Él y en su palabra. Cualquiera de estas tres primeras tragedias por sí sola hubiese sido suficiente para sacar fuera de sí a cualquiera de nosotros. A Job le acontecieron en un mismo día, en rápida sucesión, y hasta ese momento pudiéramos decir, las había recibido con relativa calma. No sabemos, pero, o sea, hasta ahí como que estaba manejable. Pero Satanás tenía un golpe demoledor. No solo tomó sus propiedades, sino también tomó sus hijos. Hey, me tocan mis propiedades, no hay problema, pero mi familia. Ahí con esa no jugamos, ni nos detenemos en hacer cualquier cosa por la familia. Al oír de la muerte de sus, cualquier cosa por la familia. Al oír de la muerte de sus hijos, y de una manera tan trágica, expresó todos los símbolos de dolor. Rasgó su manto, se rasuró la cabeza y se postró en tierra. Job era rico, además de otras muchas cosas, en su familia. En familia tenía hijos, 7 hijos y 3 hijas. Las familias numerosas, en especial con muchos varones, eran grandemente deseadas en el oriente. Job era rico también en cuanto a familia. Una familia numerosa, en especial con muchos varones. Y según vemos en Job, capítulo 1, versículo 5, tenía una preocupación espiritual muy especial por esos hijos, por cada uno de ellos, como cabeza de esta familia. Actuaba como sacerdote, ofreciendo sacrificios en caso de que alguno de sus hijos, de manera accidental, hubiese dicho o hecho algo ofensivo para con Dios. O sea que era un verdadero padre de familia, íntegro en toda la palabra. Pero aún con una pérdida tan dolorosa como representaba perder a sus amados hijos, Job hizo algo sobre perder a sus amados hijos. Job hizo algo sobrenatural. Adoró a Dios diciendo, versículo 21 de este capítulo 1, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es decir, que en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué tremenda galleta en su propia cara a Satanás dio Dios, ¿no verdad? Job no sabía nada de esto, no estaba enterado en absoluto de que lo que él estaba padeciendo era el resultado de, si pudiéramos decir así, una discusión que se presentó entre Dios y Satanás. Dios diciendo, no, ese es un hombre íntegro, no me va a fallar. Y Satanás diciendo, sí, quítale lo que tiene para que tú veas. Eso eres tú que estás creyéndote. Pero tan pronto tú se lo quites, tú verás que te va a maldecir.
y va a ser del grupo mío. Job no sabía nada de esto. Hay muchas circunstancias, en muchas ocasiones, ni enterados estamos nosotros también de por qué pasamos las pruebas y las dificultades. Pero esto nos ayuda a vislumbrar un poco más esta realidad, hermanos. En lugar de maldecir, Job así, con su sumisa respuesta, las acusaciones del adversario. Y con ello, glorificando a Dios, quien había ponderado ante Satanás la rectitud de su siervo Job. Dios mostró a Job como evidencia, hermanos, nos está mostrando aquí en el Antiguo Testamento, donde la revelación que tenemos hoy, hermanos, es muchísimo mayor que la que pudiese tener cualquiera de estos héroes de la fe. Dios nos está mostrando a nosotros como evidencia a Job de lo que un creyente consagrado debería ser: perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es y ha sido siempre el estándar de Dios para nosotros, sus hijos. Como nos dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 14:16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Cuál es la valoración, hermanos, que tiene Dios de nosotros? Esta prueba que estamos como iglesia mundial, ¿no, verdad? No está afectando a un grupo específico, a la iglesia de Templo Bíblico de Puerto Plata, de Villa Consuelo, no. A todo el mundo en sentido general y a la iglesia de Dios en particular. ¿Qué acontecimientos han pasado allá en los cielos que Dios ha permitido que estas cosas acontezcan, nos sucedan y nos afecten también a nosotros, el pueblo de Dios? ¿Cuál es la valoración con la que Dios ha enrostrado a Satanás? Con la que Dios nos ha presentado ante el acusador de las almas. ¿Tendrá razón Satanás en sus argumentos en alguno de nuestros casos? Satanás no se detuvo ante esta primera derrota. Dios manifestó que Job había ganado la primera fase, así es que Satanás se lanzó en una segunda ronda. Insinuaba que la fidelidad de Job hacia Dios no tardaría en desaparecer si se le permitiera tocar su cuerpo. Y eso lo vemos en el capítulo 2 y los versos 3 en adelante. Al final del capítulo 42 se nos presenta la confesión y arrepentimiento de Job. Indudablemente que ya cuando es como a uno mismo, las cosas también, Satanás sabía muy bien lo que estaba diciendo. O sea, no, todo eso fue externo. Se libró de esa, o sea, no flaqueó, está bien, pero tócalo ahí en sí mismo, en su propio ser. Y ahí tú vas a ver que él va a chipear y te va a maldecir. Más sin embargo, Job, en el capítulo 42, nos presenta la confesión y arrepentimiento de Job, aún sin todavía saber por qué había sufrido tan profundamente. Mas sin embargo, había llegado al fin de las quejas, de las dudas y de desafiar la sabiduría y la justicia de Dios. Había quedado reducido a una humildad tan absoluta, aplastado bajo el peso de la grandeza de Dios,
que todo lo que podía hacer era arrepentirse de su insolencia. Así es que, aún sin respuesta a todas sus preguntas, Job se inclinó calladamente en humilde sumisión ante su Creador, admitiendo que Dios era soberano y confesando algo bien interesante, hermanos. En medio de todas esas experiencias trágicas, dolorosas, que de oída había oído, más ahora sus ojos veían a Dios. Tenían un conocimiento ya no externo, alejado, quizás está allá, pero yo sé que tengo mis responsabilidades, pero él está allá. No, ya personal, íntimo. Pasó a través del crisol, del fuego, de la prueba. Y eso es lo que busca Dios, hermanos, cuando permite en nosotros las pruebas. A. W. Tozer, autor de libros que buscaban precisamente dar a conocer a Dios, el conocimiento de Dios, del Dios Santo, deleítate en Dios, decía que lo que pensamos de Dios afecta a todos los aspectos de nuestra vida, que incluso era posible adivinar el futuro de una persona si entendemos su percepción de Dios, cómo concibe, cómo percibe a Dios. Así que para este siervo de Dios, lo más importante era lo que pensamos de Dios, lo que piensa una persona de Dios. Job tuvo un conocimiento personal, vívido, de Dios. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y esto lo dijo Job, y es lo importante. Cuando aún seguía enfermo, sin sus hijos y sin sus posesiones, y aún Dios no había cambiado en nada su situación calamitosa, o sea, su condición física de salud, excepto la humillación del corazón de su siervo. Job también expresó su pesar y arrepentimiento por no haber aceptado de manera simple la voluntad de Dios, sin plantearse quejas e interrogantes tan repletas de ignorancia. Dice en Job 42, y ceniza. Por lo tanto, Dios reivindicó la fe de su siervo, demostrada bajo prueba. Dice en Job 42, 2 y 13, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Duplicó todo en la vida de Job. Y ustedes dirán, bueno, pero sí, los camellos, 7,000 ovejas, o sea, tenía antes 3,000, ahora tiene 7. 3,000 camellos, tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas al principio. Pero ahora Dios había duplicado todo eso. Y de los hijos, uno dice, bueno, pero le devolvió exactamente los mismos hijos, 7 varones y 3 hembras. Pero es que Job sabía que los que murieron le serían devueltos en la resurrección. O sea que aún los hijos también le fueron duplicados. Creía firmemente en ella. Fíjense, a tanta distancia, o sea, con tan poca revelación, Job decía, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Creía en la resurrección. Creía firmemente en ella. Tuvo verdadera fe en Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y al igual, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y al igual que los héroes de la fe, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Jacob, José, Moisés, Job al igual se sostuvo por la fe como viendo
al invisible y se fortaleció en ella, en esa promesa de Dios sobre el Redentor que habría de venir, aun cuando conocía menos detalles de esto que cualquiera de nosotros en esta dispensación. ¿A dónde corremos, hermanos, cuando buscamos consolación en nuestros momentos de dolor? ¿Qué tipo de consolación realmente buscamos? Que nos pasen la mano, que nos digan, te acompaño en tus sentimientos. Todo esto es muy bueno. Y qué bueno que podemos quizás contar en alguna forma u otra con experiencias vividas de pérdida de familia para que uno pueda identificarse con el dolor también de los demás. Pero la consolación a la que tenemos que apuntar, la consolación que también nosotros, aunque tengamos poca o mucha experiencia, tenemos que llevar a nuestros hermanos, es el consuelo de nuestro Dios. El consuelo de nuestro Dios que no nos quita el sufrimiento. Si hay algo que uno quiere que se quite de inmediato es precisamente el sufrimiento. No estamos hechos para sufrir. En su consuelo, no necesariamente, pero sí hace algo, y es lo fundamental, lo importante, nos fortalece, nos da la capacidad para poder salir victorioso en medio de ello. ¿Deseamos realmente el consuelo de Dios? Ese consuelo que no nos quita la prueba, por dolorosa que parezca, pero que nos fortalece con su gracia. Decía el apóstol Pablo, y con esto voy cerrando, en 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 10. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. A veces pensamos que las cosas gravitan alrededor nuestro, ¿no, verdad? Y nos queremos sentir muy orgullosos cuando vencemos o salimos victoriosos en medio de la prueba. Dice Pablo, no se me ha quitado ese aguijón, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y mejor entonces, óigame, uno ve la prueba, el sufrimiento, las dificultades con otra perspectiva cuando la ve desde el punto de vista de Dios. El sufrimiento, las dificultades con otra perspectiva cuando la ve desde el punto de vista de Dios. O sea, no, pero experimentar la fortaleza de Dios, el poder de Dios obrando en mi vida, es necesario que yo pase por la prueba. Pues esa experiencia no me la quito yo, dice Pablo. O sea, llegar a ese nivel de madurez espiritual, hermanos, es lo que como ancianos pretendemos cuando, aún en medio de todas estas dificultades, exhortamos a la iglesia de Dios, aquella que queremos presentar ante nuestro Dios sin mancha, sin falta, una iglesia gloriosa. Es nuestra responsabilidad, hermanos. A veces pudiéramos parecerle a algunos que somos insensibles, hermanos, pero nuestro deseo es, hermanos, poder hacer esa tarea, esa gran responsabilidad que tenemos bajo nuestros hombros o sobre nuestros hombros, bien, para la gloria del Señor. Presentarle una iglesia, en este caso nuestra iglesia local, una iglesia que glorifique a Dios en todo, en cualquier circunstancia, bajo cualquier situación, que sepa acudir rápidamente, prontamente, aun cuando sea doloroso o dolorosa la experiencia que tengamos que vivir, ya sea la ausencia
Oigan, hermano, cuando usted piensa, no hay una cosa peor que ignorar. Cuando uno sabe que nuestros hermanos a la palabra de Dios, creemos a Dios. Job no tenía la luz que tenemos nosotros y él confió en Dios, aún con esa visión oscura, sin muchos detalles, pero le creyó a Dios. Y eso es lo que aspiramos, hermanos, que independientemente de lo que podríamos considerar nuestra peor tragedia, que es la pérdida o la ausencia de nuestros seres queridos, saber, hermanos, que aún en medio de ese dolor somos fortalecidos con nuestro Dios a través de su palabra. Porque cuando sabemos que es deseable para Dios, que Dios anhela la muerte de sus santos, o sea, si nosotros lo queremos tener aquí, imagínense, Él no quiere tener allá. Es muchísimo mejor. Cuando uno lo ve